Bueno, me da mucho gusto otra vez estar aquí con ustedes, queridas amigas. ¿Alguna vez te has sentido em, entre el miedo y la valentía? Y eso te mantiene como confundida, sin saber qué hacer o qué decisión tomar. Sí quiero hacerlo, pero tengo miedo, pero necesito hacerlo, aunque tenga miedo. Ese es el dilema que seguramente vivió la mujer de nuestra historia de hoy. Estamos hablando de Abigail y vamos a hablar del miedo bueno que a veces nos hace valientes. Así es que esta mujer, Abigail, estaba así, en esta condición, miedo y valentía, y puso en la balanza: a ver, ¿me atrevo a hacerlo o mejor me retraigo o mejor no lo hago? Y por supuesto que ella tomó una buena decisión. Para poder darle dirección a su actuar, ella decidió consultarlo con Dios y entonces Él le ofreció serenidad divina. ¿A qué me refiero con serenidad divina? Cuando te encuentras confundida, como en un callejón sin salida, como entre dos aguas, si no sabes si vas al norte o vas al sur, si te callas o hablas, si lloras o si ríes, solamente Dios le puede dar el equilibrio a esta situación. Y a eso he llamado serenidad divina. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos mirar las cosas o nuestros asuntos como Dios los miraría si estuviera en nuestro lugar. Esta mujer, Abigail, estaba en un momento de crisis emocional, la llamaría yo. No sabía qué hacer. Así que actuó en consulta con Dios. Y a través de esa consulta con Dios, ella pudo tener prudencia, pero a la vez determinación, serenidad y también sabiduría para actuar. Eso lo hizo ella en consulta con Dios. Pues es un buen consejo para nosotros cuando nos sintamos confundidas sin saber qué hacer. En una crisis emocional, pues debemos entrar en consulta con Dios para que Él nos dé el equilibrio que necesitamos. Ante una crisis, yo pienso que Abigail sintió miedo por un lado y por otro lado valentía. El miedo puede ser nuestro aliado para el éxito o para el fracaso. Siempre nos han dicho que tener miedo es una emoción negativa. ¿No es cierto? No tengas miedo. Ve adelante, sigue. Cuidado con eso. Eso tiene que tener un límite. Y por otro lado, la valentía, hay que tener la valentía también a través de la orientación de Dios para encontrar sabiduría y poder tener y hacer una acción estratégica. Solamente con Dios lo podemos hacer. Ante esta crisis emocional, ¿cómo actuó esta mujer? Ella dijo en ese encuentro maravilloso que tuvo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mí. Eso dijo. Ese hombre tan importante le dijo a una mujer. Estaba rodeado de soldados. Era el jefe. Era el que tenía la primera palabra. Era el que su voz era orden. Y cuando vio a esta mujer, dijo: bendito sea el Señor que te ha enviado a mí. ¿Se imaginan? Romper el cielo de cristal, le llaman algunos. Esa mujer, en medio del dilema, lo que quiero destacar es que tuvo
la sabiduría de buscar el consejo divino. Venció el miedo ante una demanda de vida o muerte que exigía valentía y arrojo. Ustedes ya conocen la historia de Abigail. Tuvo que vencer el miedo porque la vida de muchos estaba en peligro. Pero también mostró valentía, esa valentía de la mujer que se deja guiar por Dios, que no es osada, que no es imprudente. Esa valentía que solamente Dios nos puede dar cuando estamos en conflicto y tenemos miedo. ¿Qué tuvo que hacer esta mujer para que eso sucediera? ¿Y qué tenemos que hacer nosotras cuando estamos en este dilema sin saber qué hacer? Entrega incondicional. Entrégate por completo a Dios. Deja de luchar, deja de pelear, deja de argumentar, deja de gritar, deja de poner excusas, deja que el Señor tome control de tu vida. Y ahí dice, rendir nuestra vida, pensamientos y emociones sin dejar ningún espacio para ser infiel a Dios. Eso es la entrega incondicional que Dios espera que nosotras hagamos. Cuando tengamos miedo, o cuando tú tengas miedo, revisa tus motivos. ¿Qué te está dando miedo? En la Biblia encontramos un versículo que dice, la mujer que teme a Jehová, esa será exaltada. La mujer que teme ¿a quién? A Jehová. No habla del miedo paralizante. Temo a Jehová y Él me da el impulso para que yo vaya al logro de los objetivos. Y ese es el consejo que también es útil para nosotras. Y vamos a hablar del miedo. Siempre nos han dicho no tengas miedo, el miedo es una emoción negativa, etcétera, etcétera. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué dicen los expertos del miedo. El miedo es una emoción básica y primaria y universal. Todos los seres humanos experimentamos miedo. Y me imagino que también algunos animalitos experimentan miedo, no lo sé. El miedo nace, ¿dónde? En nuestro cerebro. Y entonces se origina una reacción de alarma en el organismo. Oh, quiero leer esto. El miedo nace en nuestro cerebro. No nace en el entorno, sino que nace en la forma como yo proceso el entorno. Y esta forma como yo proceso mi entorno que me genera miedo, entonces se produce una reacción de alarma en todo el organismo. El miedo es una emoción básica que motiva conducta de protección. Esta es la otra parte. Tanto para la supervivencia física y psicológica. ¿Ok? Cuando el miedo nos protege, nos ayuda a preservar la vida. A ver, entonces, ¿qué? ¿Tengo que tener miedo o no tengo que tener miedo? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, ese miedo que me paraliza! Ese miedo que nace de una fantasía catastrófica en mi cabeza. ¿Y si lo hago? ¿Y si me va mal? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me dicen que no estuve a la altura? ¿Y si me dicen que por qué lo hice? Y no, mejor no lo hago. Ese es el miedo paralizante. Ese es el miedo disfuncional. Pero el miedo bueno es el que nos lleva a preservar nuestra vida. A ver, un ejemplo sencillo de eso. Estoy en la calle, viene un carro y viene a alta velocidad. El miedo me dice, ¡hey, alto! Miedo. Preserva la vida. ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir hablando del miedo bueno y del miedo funcional y del miedo disfuncional. Tipo de miedo. El paralizante. ¿Cuál es ese miedo paralizante?
Son aquellos que no nos dejan actuar y cumplir nuestras metas. Generalmente las personas que tienen este miedo paralizante tienen mucho esta muletilla, esta frase: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces se paralizan. Ajá. ¿Y por qué no vas a poder? Porque mi mente hace fantasías catastróficas de algo que no ha sucedido y que a lo mejor nunca va a suceder. Y el otro miedo es el estimulante. Es el que nos lleva a actuar y a buscar soluciones a pesar de las emociones que sintamos. Y eso que le pasó a Abigail, sí tenía miedo, yo me imagino. Tenía miedo porque sabía que se iba a enfrentar a un ejército. Pero sin embargo, ella sabía que tenía que cumplir la misión. ¿Quién le encargó esa misión? ¿El marido? No, obviamente, ni sabía lo que pasaba. Dios le dio claridad de mente para decirle: tú puedes, ve adelante, porque yo voy más adelante todavía. Y también la frustración, a veces miedo. La frustración es ese miedo que nos hace sentirnos incapaces, que hacemos un intento: no pude la primera vez, no lo intento más, ya lo intenté muchas veces y me quedo frustrada y durante toda mi vida estoy: ¿y si yo lo hubiera hecho? ¿Y si yo me hubiera atrevido? Esos son los tipos de miedo. Esto lo explico sencillamente para que descartemos la teoría de las emociones negativas y las emociones positivas. ¿Qué quiere decir? Cada emoción tiene una parte funcional y una parte disfuncional. Bueno, el miedo. Vamos a ver. Funcionalidad y disfuncionalidad. El miedo que paraliza: temor, horror, pánico, pavor, desasosiego, timidez, susto, ansiedad, angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, consternación. Ese es el miedo que paraliza. Cuando una persona tiene un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, habrá que revisar sus pensamientos, porque posiblemente lo que la paraliza, lo que la consterna, lo que la angustia, lo que la hace sufrir, tenga que ver con alguna fantasía o con algún pensamiento repetitivo, sobrepensar sobre lo mismo, sobrepensar, sobrepensar, y no encontrar la respuesta. Y el miedo que estimula protegernos ante la adversidad, ese es el miedo bueno. A ver, ¿cuál es el miedo bueno? Un ejemplo del miedo bueno. Resulta que voy a dar un discurso y yo ya me lo sé todo de memoria, pero dice: wow, estoy ansioso, estoy nervioso, tengo miedo de lo que voy a decir. Cuando eso pasa, este miedo bueno nos lleva a depender de Dios y nos lleva a la humildad y nos baja de la soberbia. ¿Ok? Otra clase de miedo estimulante es aquel que dices tú: bueno, yo me voy a salir a caminar a las 3 de la mañana en aquella zona donde hay mucho peligro. Ese no. Ese miedo dice: alto, quédate en casa, protégete. Quiero imaginarme que en algún momento Abigail sintió estas dos polaridades emocionales en su vida. ¿Cuál es el miedo que paraliza? El que nosotros construimos sobre fantasías catastróficas. Y va así: no voy a poder, nunca lo he hecho, ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? ¿Capaz que se burlen de mí? Te paraliza, te paraliza, te paraliza, te paraliza. Bueno, y la falta de fe, la falta de confianza, de saber que Dios está al control de nuestra vida. ¿Y se acuerdan de aquellos que dijeron: nosotros éramos como langostas? Y así nos miraban ellos. Era una fantasía, no era así. Falta de fe. ¿Cómo estaría la fe de Abigail? Que ella pudo armar un programa
tan contundente y tan sabio para poder ayudar al nefasto de su marido. Lo hizo con la dirección de Dios. No construyas miedo sobre fantasías catastróficas. No lo hagas. No tengas pensamientos rumiatorios. ¿Qué quiere decir? El mismo pensamiento de fracaso, de no puedo, de todos pueden y yo no puedo, aunque van a decir me voy a sentir mal, yo nunca lo he hecho. Ese miedo paraliza. El otro es el que te estimula a la acción. Y ahora vamos a ver la utilidad del miedo. Vamos a hablar del miedo bueno. ¿Para qué nos sirve el miedo? Para sobrevivir. Leo. Es un mecanismo adaptativo a un entorno que nos lleva a reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, ya que gracias a él nos retiramos cuando existe una amenaza. A ver, ¿han oído este argumento? Yo soy adulto, yo tengo criterio, a mí no me pasa nada si me meto a un lugar donde el pecado es exaltado. Yo nada más voy como observador, a mí no me pasa nada, yo tengo mi criterio, yo soy adulto, yo puedo tomar decisiones. Cuidado con esos argumentos. Aléjate del pecado y de todo lo que parezca pecado. Aléjate, porque el enemigo es poderoso. Cuando veamos una amenaza, detengámonos. Protegemos nuestra vida, nuestra autoestima, nuestra seguridad y nuestro autoconcepto. Y yo insisto en que Abigail, para tomar la decisión que tomó, tuvo que estar en este dilema emocional. Entonces, el miedo proactivo, ¿cuál es? Es el que tuvo Abigail. Un miedo proactivo. Voy. Generó energía. Sí me da miedo, sí que voy a enfrentar un ejército, sí que el argumento que llevo es muy débil, no tengo defensa para mi marido, pero generó energía. ¿Dónde lo generó? Acá. Pienso, siento y actúo. Pienso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy. Siento en mí la presencia de Dios. Yo sé que Él me va a ayudar. Y entonces actúo. Ciñe los lomos de tu entendimiento, dice la palabra de Dios. Es decir, piensa, ciñe los lomos hasta que estés sobrio. Y cuando estés sobrio, cuando tu mente está clara, entonces ve a la acción. Alguien puso, todo lo que siempre has querido está al otro lado de tu miedo. Algunas corrientes psicológicas dicen, a ver, tú lo puedes hacer, mírate en el espejo y tú mismo repite frente al espejo mirándote a los ojos, yo puedo, claro que yo puedo, voy a hacerlo porque yo puedo. Nuestra consigna, mis hermanas, es diferente. Si quieres, mírate en el espejo. Pero repite frente al espejo, todo lo puedo en Cristo, que me da fortaleza. Esa es la diferencia entre el humanismo falso y el humanismo centrado en Cristo, centrado en Dios. Aquí viene el versículo que les acabo de mencionar. Ciñe los lomos de tu entendimiento. ¿Cuáles son? Ahí arriba dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo para discernir, para pensar. ¡Qué maravilla! Y el consejo del Señor es, ciñe los lomos de tu entendimiento. Es decir, piensa, retírate, ora, argumenta contigo, argumenta con Dios. Y luego, enfoca tus pensamientos. Sé sobria hasta que estés tranquila y en calma. Entonces, ve a la acción. Ese es
el proceder de una cristiana que se encuentra entre el miedo y la valentía. Ahora vamos a ver cuándo la valentía se convierte en arrogancia. Hablar de la valentía ahora. Hace rato del miedo, ahora de la valentía. ¿Cuándo? Cuando hay excesiva superioridad. Yo soy mejor que todos. Yo soy valiente. No prestan atención a las opiniones ajenas. No, yo sé hacerlo. No admiten sus errores. No aceptan las críticas. Se creen mejor que los demás. Resaltan su valía a expensas de otro. Oh, ella no puede, yo sí puedo. ¿Ven cómo me salió a mí? Me salió muy bien, ¿verdad? Ajá, yo soy mejor que todos. O sea, falta de humildad y de empatía. Estas personas son criticonas, les gusta hacer juicios. Y lo único que están demostrando es que tienen un bajo sentido de valor personal, lo que el mundo llama personalidad narcisista. ¿Han oído hablar de eso? Cuidado que nuestra valentía se convierta en arrogancia. Seamos valientes tomadas de la mano de Dios, porque con Él no habrá ninguna situación que a nosotros nos pueda paralizar, cuando tenemos la seguridad que Dios está ahí. ¿Cuál es la fórmula para los valientes de Dios? Valor, más firmeza, más obediencia a Dios, y entonces tenemos asegurado el éxito. Otra vez, la fórmula de los valientes de Dios. Valor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Firmeza. Yo estoy a tu diestra y te levanto cuando te caes. Obediencia a lo que dice Dios. Y eso te dará el éxito seguro. Eres una mujer valiente y eso lo ve al Señor. Lo ve el Señor cuando tú te entregas a Él. A ver, ¿cómo es la valentía de la mujer cristiana? Que entrelaza la fe y la confianza en lo divino. ¿Eres tú una mujer valiente? ¿Cómo es una mujer valiente en Cristo? Se convierte ella misma en el fuego de sus propósitos. Si Cristo está conmigo, yo puedo hacerlo. Eso dijo Abigail. Preparen los costales de comida, pongan a las mulas, recarguen el alimento. Yo voy a ir adelante. Su propósito estaba iluminado. Otro. La mujer cristiana defiende sus convicciones. La mujer cristiana valiente siempre va a decir: así dice Jehová. No lo digo yo. Así dice Jehová. No a la infidelidad conyugal. No a la promiscuidad. No a la perversión. No al derroche de nuestro cuerpo físico y emocional. No. Defiende tus convicciones. Sea señorita, señora, casada, soltera. Actúa con determinación en la lucha contra el mal. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué cosas hay a veces que ponen en riesgo la seguridad de tu hogar? Como madre, sé fuerte para ponerte de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. La mujer que es valiente en Cristo tiene la capacidad de levantarse después de la derrota, porque yo sé que Cristo vive. ¡Wow! Conocí a una dama y recuerdo nuestra plática en uno de sus salones de belleza o estéticas, sentadas allí
comencé a felicitarla por su proyecto como una mujer emprendedora que había sido capaz de vencer muchos obstáculos, y ahora ella era la dueña de esa sala de belleza o de estética femenina. Y no solamente eso, tenía en la ciudad, en el sur de México, 4 estéticas. ¡Wow! Quise imaginarme que todas las cosas en su vida habían sido fáciles. Sin embargo, cuando comenzó a contarme su historia, me sentí profundamente conmovida y muy asombrada, y realmente fue una inspiración y se las quiero compartir. Cuando ella era una niña pequeña, su madre la dejó a cargo de su abuela. La mamá, siendo una joven todavía, prefirió vivir, entre comillas, y disfrutar su juventud, y la dejó en casa de la abuela. Cuando ella cumplió 7 años, la madre la llevó a vivir con ella y con su pareja, que no era el papá de la niña. Allí ella fue abusada sexualmente por su padrastro, y cuando tenía 15, su madre la alquiló para que trabajara barriendo, recogiendo la basura en una estética femenina. Así que esta pequeña niña, con sus manos pequeñas, barría, sacudía, pero en medio de su trabajo ella observaba cómo era que la estilista arreglaba el cabello de las mujeres. Y cuando regresaba por la noche a su casa, ella tenía una muñequita muy, muy viejita con la que platicaba todas las noches. Tomaba un peine y empezaba a practicar lo que había visto en el salón, en la estética, con su muñeca. De pronto un día, por circunstancias, la dueña de la estética se dio cuenta de que la niña tenía habilidades aún siendo una adolescente. Así que empezó a darle pequeños trabajos, arreglando el cabello de algunas damas. Con el tiempo resultó que las clientas les gustaba el trabajo que esta niña hacía. Pedían que ella les atendiera, que ella les arreglara el cabello. De tal manera que cuando tuvo 18 años era ya una estilista reconocida en la ciudad. Tan bueno era su trabajo que consiguió recursos y puso un pequeño salón de belleza en su barrio. Floreció. En medio de eso, alguien le habló de Dios. Alguien le habló de Cristo. Le ayudaron a entender que su dolor infantil y de adolescente podía ser curado por un Dios perdonador, sanador, fuerte, justiciero, poderoso, amoroso, misericordioso. Y ella lo creyó. Sentadas en uno de sus salones, me terminó de contar que ahora tenía en la ciudad 4 salones de belleza y tenía bajo su resguardo a varias empleadas. En sus tiempos libres, ella iba a lugares apartados de la ciudad y ofrecía sus servicios gratuitos a la vez que compartía la palabra de Dios. Hay que ser valiente para hacer eso, para no vivir en medio de la queja y culpar al pasado de todas las cosas que no podemos resolver en el aquí y en el ahora. Si eres valiente, de acuerdo a la voluntad de Dios, sabrás que si te caes, Dios está allí para levantarte.
Si eres valiente de acuerdo al corazón de Dios, te darás cuenta que no siempre tienes que ser fuerte, pero que en tu debilidad puedes apoyarte en el poderoso, en Dios, en tu amigo, en tu Padre, en tu consolador, en tu consejero, en tu maestro. Queridas amigas, yo realmente no conozco la historia de cada una de ustedes. Sería imposible. Conozco la mía. Y puedo decirles que, aunque es complicado, sí es posible levantarse. Si eres una mujer valiente, ten valor para defender tu hogar, para defender a tus hijos cuando sean acechados por el mal, para defender tu matrimonio cuando esté en peligro la seguridad y el bienestar de ustedes como pareja, para defender en la iglesia los valores cristianos. Si te encuentras ahora mismo entre el miedo y la valentía, acuérdate que el miedo funcional te ayuda a protegerte y que la valentía tomada de la mano de Dios se unen para hacerte una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Y quiero terminar esta pequeña plática con este versículo. Mis queridas, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acuérdate, en medio de tus temores, recuerda que camina contigo un Dios todopoderoso. Dios te bendiga.